oído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hasta ahí la lectura, hasta el verso 6. Padre, en esta mañana, Señor, te pedimos que bendigas tu palabra, que a través de ella el Espíritu Santo actúa y transforma nuestras vidas, a través de la que tu Espíritu Santo nos santifica y nos hace más como tu Hijo Jesucristo. Señor, no estamos aquí reunidos por algo propio de nosotros, sino que nace de tu voluntad, Señor, que tu pueblo se reúna a adorarte, que tu pueblo se reúna, Señor, a escuchar tu palabra. Padre, edifícanos por medio de tu palabra, edifícanos por medio de tu palabra, Señor. Padre, y llévate la gloria de todo lo que pueda yo decir en esta mañana. Bendícenos, Señor, bendice a mis hermanos y hermanas que van a escuchar. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Esta mañana voy a estar hablando acerca del nuevo pacto, pero también tomando en cuenta lo que fue el antiguo pacto. Y no sé si pudieron ver la información que se mandó, pero pues yo le había puesto el mediador de un nuevo pacto, pero realmente todo apunta hacia lo mismo, hacia este mediador por el cual podemos tener un nuevo pacto. Y vimos que Israel tiene este desierto llamado Sinaí, el mismo día que habían salido de Egipto, y Dios establece para ellos un pacto con ellos. Vamos a leer también Deuteronomio 5, 1 y 2. Dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Horeb es otro nombre con el que se le conocía a este monte del desierto, Sinaí. Monte Sinaí o monte Horeb es el mismo lugar, porque cuando Moisés sube, ¿sí?, el pueblo le dijo: Moisés, tenemos temor de subir nosotros a Dios, porque el monte está en llamas, el monte está en fuego, y la gloria de Dios ha descendido sobre el monte. No podemos ir nosotros porque vamos a morir. Ve tú. Moisés sube y hace 40 días. Hace 40 días ahí, mientras Dios le daba leyes, estatutos, mandatos, que es lo que el pueblo tenía que llevar por obra, tenían que aprenderlos, tenían que guardarlos, tenían que ponerlos por obra, porque eran parte del pacto que él había establecido con este pueblo. Y para empezar tenemos que saber qué es un pacto. Estudiando este mensaje me topé con que el diccionario más común que podemos buscar en internet define pacto como un acuerdo o como un trato entre dos o más partes, y que definen hacer cada parte algo para beneficiarse. También buscaba algunas imágenes para ilustrar las diapositivas, que al final no usé, porque me encontraba con puras manos así agarradas de salud, como si fuera un acuerdo o un trato. Pero cuando vemos bíblicamente lo que Dios hace cuando establece un pacto, no es un trato entre Dios y el hombre, sino que es una promesa que Dios establece para su pueblo, para determinado grupo de personas. Repito, no nos confundamos, un pacto no es un trato, es una promesa que Dios establece bajo diferentes condiciones, diferentes bases o cláusulas. Por ejemplo, algunos podemos escuchar, tal vez han escuchado frases como: ven, establece un pacto con Dios, haz tú un pacto con Dios. Pero esto bíblicamente no es así. No es el hombre que viene a Dios y le dice: Dios, yo te propongo esto y tú prometes esto, y así cada quien se beneficia.
no es, vamos a verlo en Génesis 17, lo podemos ver en la pantalla también, ¿no? En nuestras Biblias. Miren cómo sucede con Abraham. Dios hace un pacto con Abraham. Génesis 17, del 1 al 4. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Hasta aquí, Abraham está recibiendo promesas. Entonces, Abraham, vamos a ver qué Abraham puede ofrecer. Entonces, Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Abraham no promete nada, porque un hombre no es capaz de prometer, siendo por naturaleza el hombre mentiroso, no puede prometer algo a Dios, de lo cual Dios se pudiera agradar. Porque aún si Abraham hubiese dicho: Señor, yo prometo guardar todos tus mandamientos tal cual tú me lo pidas al pie de la letra, Abraham sabía que no iba a ser capaz. Lo vamos a estar viendo a continuación también. Entonces Abraham simplemente se postra, adora a Dios y acepta lo que Dios está diciendo. Me imagino una actitud de agradecimiento. ¿Yo quién soy para que tú quieras venir a mí y prometerme algo tan maravilloso? Es lo que demuestra Abraham con se postró sobre su rostro, la adoró y agradeció. Así que no es el hombre que se acerca a Dios, sino es que Dios en su soberanía, en su voluntad, se acerca al hombre por gracia, por su propósito de, como decía el primer pasaje que leímos, de hacerse un pueblo santo, de buscarse un pueblo para su gloria, de buscar un pueblo que se santifique para su gloria. Entonces, en ese monte, Moisés recibe esos mandamientos y estatutos que debía de seguir el pueblo, y lo podemos encontrar en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Ahí nos vamos a encontrar esto que recibió Moisés en el monte, que se resumía en 2 tablas de piedra donde estaban escritos los 10 mandamientos. Todos conocemos lo que Dios fue diciendo. Pero este pacto estaba sujeto a condiciones, vamos a decirlo de otra manera, a requisitos. Tú tienes que hacer algo, había dicho el Señor. Deuteronomio 5, 32 y 33. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Otra de las promesas del pacto que no vimos en Éxodo 19 es que Dios los iba a introducir a una tierra donde fluye leche y miel, una tierra buena donde ellos puedan habitar y puedan hallar de cierta manera un reposo de todos sus enemigos, a los cuales iban a vencer por el poder de Dios. Entonces Dios les dice: si ustedes cumplen con todo lo que les he mandado, dice, tendrán largos días en la tierra que habéis de poseer. Muy bien, pero estas condiciones, estas leyes, mandamientos, algunos teólogos los han podido clasificar en 3 aspectos, y eso nos va a servir mucho para entender el tema de hoy. Todo mandamiento que Dios entregó a Israel podríamos clasificarlo de acuerdo a su carácter, de acuerdo al aspecto que busca cumplir. Por ejemplo, el civil, el ceremonial y el moral. Puse aquí la cita, hermanos, pero lo voy a explicar porque son porciones largas de la escritura. Si no, no nos daría tiempo, pero lo pueden apuntar y también checar en casa. Las leyes, mandamientos civiles eran aquellos que el pueblo tenía que cumplir de acuerdo a la tierra, al lugar que iban a heredar, y por ser el pueblo o la tribu a la cual pertenecían. Un ejemplo de ello es Levítico 25, el año de jubileo. Cada 49 años iba a haber un año en el que todos los moradores de la tierra que iban a poseer, de todos los judíos, tenían que devolver las tierras de su posesión a los dueños originales. De tal manera que cuando vendían ellos una tierra, tenían que hacerlo en
costo dependiendo de cuántos años faltaban para el año del jubileo. Si faltaba mucho tiempo, iba a tener un mayor costo. Si faltaba menos tiempo, iba a tener un menor costo, porque ese tiempo iba a poder usar la tierra para trabajar o para subsistir. Este es un ejemplo de estas leyes civiles, también llamadas judiciales. Por otro lado, tenemos las leyes ceremoniales, como podemos observar en Levítico 16, el día de expiación. Las leyes ceremoniales eran aquellas que en su mayoría eran realizadas en el templo o en el tabernáculo, donde los sacerdotes eran aquellos que principalmente realizaban estas ceremonias. Y digo principalmente porque también el pueblo tenía que purificarse, y eso también era una ley ceremonial. Por otro lado, tenemos las leyes morales, que son los 10 mandamientos. ¿Qué diferencia hay entre la ley moral, entre el aspecto moral, ceremonial y civil? Que el moral es interno, que el moral se cumple desde el corazón, se cumple desde la mente. Y aunque el pueblo judío no lo entendió en primera instancia, el Señor Jesucristo lo dice, cuando dice: no se trata solo de no matar, sino de no enojarte contra tu hermano. Llevaba mucho más al interior del hombre, lo que salía del hombre, ese aspecto moral, esos 10 mandamientos. No se trata de no adulterar, sino de no codiciar desde tu corazón, porque el que codicia algo de su prójimo ya ha pecado de este mandamiento. Entonces, eso nos va a servir, hermanos, para entender lo que a continuación también vamos a ir explicando. 3 aspectos en los que se puede entender los diferentes tipos de mandamientos que Dios entregó al pueblo de Israel. A pesar de tan grandes mandamientos, de tan maravillosos, de tan buenos, que aparentemente eran, el pacto es roto, el pacto se invalida, el pacto se invalida. Vamos a ver por qué. Jeremías 31:32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Quiénes invalidaron su pacto? ¿Quiénes no pudieron cumplir y permanecer en el pacto? Los hombres, el pueblo. Dios hizo lo que debía, Dios había prometido, Dios lo iba a cumplir si ellos cumplían la condición, pero porque no la pudieron cumplir, dice Jehová, ellos invalidaron mi pacto, a pesar de que yo fui un marido para ellos. Otro pasaje, Hebreos 8:7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ese es el nuevo pacto que vamos a ver en un momento. Entonces dice que en este primer pacto había un defecto, una deficiencia, algo que no funcionaba bien. Y esto puede hacernos pensar: entonces Dios entregó algo malo, Dios entregó algo incompleto. No, en ninguna manera, diría el apóstol Pablo, sino que Dios había entregado algo completo, algo perfecto, algo bueno, porque la ley es justa, es buena, es santa. Pero ¿por qué entonces no se pudo cumplir? No significa que no haya funcionado lo que Dios había establecido, porque todo lo que Dios hace es perfecto, sino que algo no funcionaba en los hombres que se acercaban por medio de este pacto. Vamos a desglosar esto que estamos diciendo a través de la Escritura. No se trata del pacto, sino del hombre que se quiere acercar a Dios por medio de ese pacto. Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Gálatas 3:10, vamos a leerlo. Mira que dice Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe
vivirá. ¿Qué está diciendo el pasaje? Todos los que quieren acercarse a Dios por guardar los mandamientos no pueden, se encuentran bajo maldición. ¿Qué es lo que tú recibes o recibía el pueblo cuando fallaba, cuando pecaba? La maldición por no cumplir todo al pie de la letra. No podía el pueblo cumplir todo al pie de la letra. De hecho, es curioso que tú lees el Antiguo Testamento y te das cuenta que Dios entrega mandamientos, pero entrega también mandatos de ofrenda por el pecado. Porque Dios sabe que es imposible guardar la ley perfectamente para el hombre. Te entrega el mandamiento, pero te entrega la solución por si no lo cumplen. Esas eran las ofrendas por el pecado. Así que la ley es buena, es santa, pero aquellos que se acercan no pueden cumplirla. Y eso nos debe hacer entender que nosotros no nos acercamos a Dios por medio de guardar los mandamientos, porque si fuera así, no podríamos, nunca alcanzaríamos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ninguno se justifica por medio de la ley. Ninguno se justifica por medio de la ley. Y es interesante cómo los judíos vieron esto, ¿verdad? Porque decían, es fácil guardar las leyes civiles. Sencillo, es externo a mí, no tengo problema, con un poco de responsabilidad y compromiso lo hago. Tal vez es un poquito menos fácil cumplir las leyes ceremoniales. Tengo que ir tal día, tengo que entregar mi becerro, tengo que hacer eso, tengo que vestirme, tengo que lavarme, tengo que hacer esto. Pero era también posible, puesto que es externo a ellos. Pero cuando te topas con la ley moral de Dios, allá te encuentras con una pared que no puedes pasar por ti mismo. No puede el hombre cumplir esta ley, no se puede justificar por medio de esta ley. Las normas externas podían aparentar que los judíos cumplieran esta ley, pero las internas, como la ley moral, no. Aunque a pesar de ello, ellos pensaban que serían salvos por guardar en perfección la ley, el aspecto de la ley moral, el aspecto de la ley civil y ceremonial. Y no eran honestos para aceptar que no podían cumplir el aspecto moral. Y esto me hace pensar en esta idea, hermanos. Hay diferentes partes de la iglesia evangélica, que se llama evangélica, que ven las cosas así como las voy a decir. Piensan que cuando vienen a Cristo son perdonados sus pecados pasados, de tal manera que a partir de ahora tu cuenta ya es en cero. Y a partir de ahora tú vas a vivir como si estuvieras en una balanza. De un lado tus obras buenas, tu obediencia, y del otro lado tus obras, tus pecados, tus obras pecaminosas. Y cuando mueras, Dios va a hacer un balance. ¿Cuál quedó más arriba? ¿Cuál quedó más abajo? ¿Se va al cielo o se va al infierno? Esto no es así. Eso es antibíblico. No existe cosa tal como una balanza después de que tú vienes a Cristo. Pero esta idea la voy a responder más adelante, la voy a continuar más adelante cuando estemos hablando del antiguo pacto. No es un balance, no es que te acerques con las obras de la ley, porque no se pueden cumplir a perfección. De hecho, el pueblo de Israel sabía que Dios era misericordioso. Desde el monte había dicho: yo soy Jehová, clemente y misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia. El pueblo debía entender que debía acudir a la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Yo siempre hago una pregunta que a veces me da un poquito de risa porque es una pregunta capciosa. Hermanos, ¿saben a cuántos la ley, a cuántos hombres salvó la ley? ¿A cuántos hombres salvó la ley? Cero. Hermano, ¿qué iba a decir? Cero. Cero, hermanos, ninguno. Tanto así que el apóstol Pablo en 2 Corintios 3 le llama el ministerio de muerte, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. La ley mandaba a hombres al infierno, porque era esa pared que no podían traspasar. Éxodo 32, versículos 7 y 8. En
Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Moisés ni siquiera había bajado del monte y habían pecado. Les habían vuelto a su pecado. Y no tardaron un mes y medio. Deuteronomio 5, 28, 29. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Antes de que Moisés subiera, una de las cosas que el pueblo dijo fue: Moisés, ve tú y dile al Señor que nosotros haremos todo lo que Él diga. Ve tú y dile que nosotros haremos todo lo que Él diga. Por eso dice el Señor: he oído las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Está bien lo que dicen, lo que han dicho está bien, pero lee lo siguiente: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Qué está diciendo el Señor? Me parece bien que quieras hacerlo, que quieras cumplirlo, pero no tienes tal corazón. Ojalá lo tuvieras. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Pero no lo tienen, porque el antiguo pacto no proporcionaba el corazón adecuado para que puedas acercarte a Dios. No proporcionaba el corazón. Esta es una de las características de ese pacto. No proporcionaba el corazón necesario, el corazón adecuado. Vamos a hablar un poquito ahora de los sacerdotes aquí. Perdón por la palabra, escribí mal. Los sacerdotes, esos hombres de la tribu de Leví, que iban a interceder por el pueblo, que iban a trabajar en el servicio en el templo para ser intermediarios entre Dios y los hombres. Eran personas escogidas de la tribu de Leví. Mira cómo eran esos sacerdotes en el antiguo pacto. Hebreos 7:28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye sacerdote al Hijo de Dios, que es perfecto para siempre. Pero no me voy a adelantar, vamos a hablar de estos hombres y de lo que llevaban a cabo. Hebreos 7, 11 y 12. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, escuchen esto, necesario es que haya también cambio de ley. Cambio de ley. ¿Qué está diciendo aquí el autor de Hebreos? Los sacerdotes levíticos no son capaces de llevar el servicio completamente, en plenitud. Porque en primer lugar mueren. En segundo lugar, son hombres igual de pecaminosos que el pueblo que está viniendo a ofrecer ese sacrificio para perdón de pecados. Son hombres también pecaminosos, con una naturaleza pecaminosa, diferente al Hijo de Dios. Es un sacerdote del orden de Melquisedec. Esto es, que no era de la tribu de Leví. Porque cambiar el sacerdocio, entonces necesario es también que haya un cambio de ley, porque sabemos que en el nuevo pacto hay un cambio también, sufre cambio la ley. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, muy importante, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, si venías y ofrecías tu sacrificio para perdón de pecados, tal vez se borraban tus pecados, pero tú seguías pecando y tenías que volver a ofrecer un sacrificio por el pecado. Así el día de expiación, que veíamos en la ley, en el aspecto de la ley ceremonial, en ese día de expiación, el sacerdote, el sumo sacerdote, tomaba 2 machos cabríos. Ese pasaje lo hemos estudiado en la iglesia.
muchas veces, hermanos, como 3 veces. Tomaba 2 machos cabríos, echaba suerte sobre ellos. Uno era para el holocausto y el otro cargaba los pecados del pueblo y era abandonado en el desierto. ¿Por qué cada año? Porque una vez al año, una vez no era suficiente para perdonar los pecados verdaderamente, perpetuamente, eficazmente. Tenían que ser continuos, porque no perfeccionaban a los que se acercan, no perfeccionaban a los que se acercaban por ese culto. De nuevo, Hebreos 9 al 10, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones. Estas abluciones es lavamientos, purificaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y nos gusta esa palabra, ¿verdad? Somos una iglesia reformada, aunque no está hablando de esto, ¿verdad? Pero nos gusta la palabra. Del tiempo de volver las cosas, de cambiarles de forma a la verdadera imagen que deben de tener. Por ejemplo, esos sacrificios continuos debían de traer a la persona que los ofrecía una conciencia de pecado, una convicción de pecado, decir, ¿por qué lo tengo que hacer todos los días? A mí me sorprende que los sacerdotes no paraban de trabajar. Dice la Biblia que eran los que más trabajaban en el día de reposo, porque no paraban de ofrecer sacrificios. Era curioso, porque en el día de reposo debían de descansar, pero ellos no descansaban. Ellos trabajaban y trabajaban, y sacrificios diarios en la mañana y en la tarde. Así que no pueden, esas leyes no pueden perfeccionar a los que se acercan. ¿Por qué? Porque no son un fin, o no eran un fin en sí mismos, sino eran un medio que hablaba de algo mejor. No era la imagen misma de las cosas. Y cada vez que veo esto de la sombra, del símbolo que apunta a Cristo, siempre pienso como cuando vamos manejando en el vehículo y empieza a llover. Hay veces que nuestro limpiaparabrisas está tan fuerte la lluvia que no puede dejar de ver. Y siempre vemos borroso. Tú sabes que hay un vehículo adelante, todos prenden sus luces. Sabes que hay un vehículo adelante, es intermitente su luz para que no vayas a chocar con él, pero tú no puedes ver la marca del vehículo. No puedes ver qué modelo es. No puedes ver cuántos hay dentro del vehículo, porque lo ves borroso. Así, el pueblo no veía que detrás de esos sacrificios estaba Cristo. Estaba el sacrificio de Cristo, apuntaba a Cristo, apuntaba al sacerdocio de Cristo. Pero no era fácil de ver, porque esa lluvia era el velo que dice el autor de Hebreos, que todavía está puesto para los que practican la ley de Moisés. Todavía hay un velo en sus rostros. Así que la ley debía de traer esa convicción de pecado, demostrarte que eres incapaz de cumplirla. Esas ceremonias no debían de hacer creer a la gente que se limpiaban efectivamente, sino hacerles entender que tenían que hacerlo continuamente y diariamente por su propia y grande pecaminosidad. Pero sabiendo de antemano Dios esas cosas, había prometido un nuevo pacto, había prometido de antemano un nuevo pacto, uno que no tuviera estas deficiencias, no en él, no en el pacto, sino en el hombre que se acercara por medio del pacto. Estaba pensando en esto, ¿verdad? Y decía, bueno, imagínate que tú tienes dinero para invertir, quieres tener un restaurante, tomas los mejores chefs, la mejor arquitectura, los mejores platos, todo lo mejor de lo mejor de lo mejor, tienes la cantidad que tú quieres y pones este restaurante en una zona de pobreza, lo pones en un lugar donde toda la gente es de bajos recursos, tienes a lo mejor en chef, los mejores meseros, todo perfecto, pero ninguna persona entra porque no pueden.
no pueden. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no entran? Porque no pueden entrar, no tienen el recurso necesario para entrar. Algo similar pasaba en el antiguo pacto. Todo estaba perfecto, pero el hombre no podía entrar. Ahora sí vamos a desglosar Jeremías 31, del 31 al 34, donde Dios promete el nuevo pacto. Vimos anteriormente el versículo 32, cuando hablaba de que el pueblo invalidó el pacto. Pero vamos a leerlo, vamos a desglosarlo. Jeremías 31, del 31 al 34, muy importante, hermanos, en este pasaje. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron el pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados, Mira que dice Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, y el autor de Hebreos está haciendo referencia directa a Jeremías 31. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Mateo 26, 27 y 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿Por qué leí esos pasajes, hermanos? Porque cuando Cristo muere en la cruz y Él derrama su sangre, se inaugura el nuevo pacto. Da por comienzo el nuevo pacto, de tal forma que el antiguo pacto pierde lo poco de validez que le quedaba. Así que Cristo inauguró este pacto con su muerte, cuando derramó y cuando ese sacrificio perfecto llegó al Señor. Y ahora sí, ¿cuáles son los aspectos del nuevo pacto? Primero que todo, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Qué habíamos dicho, hermanos? En el antiguo pacto, las personas no les era proporcionado el corazón necesario, pero en este pacto, en el nuevo, Dios proporciona a la persona el corazón necesario para acercarse. Vamos a leer Ezequiel 36, 26, un pasaje igual que conocemos muy bien. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. A mí me gusta mucho esta relación que hace aquí la profecía de Ezequiel. ¿Dónde estaban escritas la ley? ¿Cuál era el resumen de la ley, hermanos? Estaba escrita en tablas de piedra, tal cual como el corazón de la gente era de piedra. Pero cuando Dios escribe esas leyes y mandamientos en el corazón y en la mente, ahora dice: ahora tendrán un corazón ya no de piedra, un corazón de carne, donde es escrito directamente ahí esa ley. Esa ley ya no es una ley externa que está en dureza, en piedra, sino es una ley internamente grabada en el corazón de la persona. Deuteronomio 5, aquí vemos como dice: y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Esas tablas son las que Moisés bajó, y cuando el pueblo pecó, él las rompe y tiene que volver a subir y hacer otras nuevas 2 tablas. Así que ya no están escritas en piedras, sino directamente en el corazón de los participantes de este nuevo pacto. Él será su Dios, diciendo: seré Dios para ellos y ellos serán mi pueblo. Como
como dice Levítico 26:12, y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Este siempre ha sido el propósito de Dios, hacerse un pueblo para Él, para su gloria. Entonces cuando dice la profecía de Jeremías que Dios haría su pueblo, que Dios tomaría su pueblo para ser su Dios, está diciendo que es la mejor bendición. ¿Eso qué significa? Que somos hijos de Dios dentro del nuevo pacto. Dios se toma un pueblo, pero el nuevo pacto ya también son sus hijos, los adopta. Y no hay mayor bendición que ser parte de la familia de Dios, de la familia de la fe, de esta iglesia, del cuerpo de Cristo. Hay una frase que el hermano Michelin dice que es muy sencilla, pero tan sencilla que a mí me quiebra, la verdad. Dice, miren, a veces las verdades grandes del Evangelio a veces suelen ser torcidas y utilizadas como uno quiere. Mira que dice el hermano: la verdad más rotunda que he aprendido en toda mi vida es que Dios me ama. Tan sencillo, hermanos, pero tan fuerte. ¿Por qué? Porque muchas personas hasta evangelizan diciendo: Dios te ama, Cristo te ama, ven, Dios te ama, Dios te quiere abrazar. Si Dios ama la creación con un amor benevolente, un amor misericordioso, general para toda la creación, pero ama de manera diferente a sus hijos, a su pueblo. Como dice el pasaje: y yo seré a ellos por Dios, ellos serán mi pueblo, serán por pueblo. Las verdades grandes del Evangelio no se deben tomar a la ligera, no se deben de tomar a la ligera, son cosas sagradas, son cosas santas, son la palabra de Dios. Debemos de tener cuidado cuando nosotros manejamos y entendemos esto, porque cuando entendemos Dios me ama, tenemos que entender que nos ama por medio del sacrificio de Cristo, no porque nosotros fuéramos muy buenos, no porque nosotros o Dios haya visto algo en nosotros, nunca fue así, sino que por medio de Cristo Dios puede amar a su iglesia. Y vamos a ver al final de todo esto que Dios puede ejercer sus promesas sobre el pueblo del nuevo pacto a través del Evangelio de Cristo. Pero no me quiero adelantar mucho. Continúa la profecía diciendo: y todos me conocerán. Ya no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. ¿Qué quiere decir este pasaje? Quiere decir que las personas participantes del nuevo pacto tienen un conocimiento de quién es Dios. Aquí no está diciendo que todos serán cristianos, que todos serán creyentes, porque sabemos que no es así. Aquí está diciendo que todos los participantes del nuevo pacto saben quién y cómo es Dios, saben qué atributos tiene Dios y buscan conocer a Dios aún más por medio del estudio de su palabra, por medio del estudio de su palabra. Y si eres creyente, hermano, sabes de qué estoy hablando. Cuando tú conoces verdaderamente quién es el Dios de la Biblia, te das cuenta de quién es el ser humano. Te das cuenta de quién eres tú como ser humano. Como dijo Job, de a oídas te había oído, o sea, tenía una idea de quién eras, pero no era una idea correcta. Ahora mis ojos te ven. Si tú vas con una persona que no sabe nada de la Biblia, que nunca ha asistido a una iglesia, y le preguntas: ¿me puedes decir cómo es Dios? ¿Sabes tú cómo es Dios? ¿Cómo es su persona? ¿Cómo es su carácter? No te va a poder decir, porque no conoce a Dios, no ha estudiado de Dios. Pero si vas con un creyente, debiera poder decir: Dios es santo, Dios es veraz, Dios es justo, y tan grandes atributos que tiene. Libros de atributos que tienen 50, otros libros tienen 30, otros libros tienen 20. Creo que el más pequeño que era de 12, pero estaba dividido en 2 volúmenes. Y hay más. Dios es omnipresente, omnisciente, todopoderoso. Porque cuando estudiamos la Biblia conocemos al Dios de la Biblia, pero cuando no estudiamos la Biblia, cuando no nos interesa saber de Dios,
no tenemos ni idea de quién es Dios y llegamos a pensar que Dios es un abuelito que está en el cielo sentado en un trono. Pues Dios no es ese abuelito que algunas personas creen. Y dice correctamente un hermano reformado, dice que el problema más grande de la iglesia actual es que no saben quién es Dios. No saben quién es Dios. El hermano Paul Washer decía también, si tú le das una hoja de papel blanco y un bolígrafo a una persona de un grupo de canto, como nosotros le decimos un grupo de canto, un grupo de alabanza, como quieras entenderlo, y le pido que me escriba 3 atributos con su definición, no lo va a hacer. No va a poder hacer. ¿Por qué lo decían? Porque saben que muchas personas que dicen ser cristianas no les interesa conocer al Dios de la Biblia. De tal forma que muchas iglesias predican desde el púlpito a un Dios que no es el de la Biblia. A un Dios que salió de su imaginación. Y cuando tú te creas a un Dios de tu imaginación que no es sacado de los pasajes de la Biblia, tú estás haciendo a un ídolo. A un ídolo. Así que los creyentes del nuevo pacto conocen a Dios sin necesidad de que nadie les tenga que decir. Esto tampoco se refiere a que no tienes que venir a estudiar, no, por ello tienes que estudiar más, pero ya hay en tu corazón, en tu mente, un conocimiento base de quién es Dios y de quién eres tú. ¿Qué le pasa a Isaías cuando se topa con esa visión del Señor en Isaías 6? Ve al Señor, conoce al Señor. Dice, yo soy un hombre pecaminoso, de labios inmundos, que habito el pueblo de labios inmundos. Lo primero que entiende Isaías al conocer al Señor es que Él es un pecador. Lo mismo sucede con Pedro cuando está con el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo hace un milagro de los peces. Dice el Señor, aléjate de mí porque yo soy un hombre pecador. Cuando nos damos cuenta de quién es Dios, lo más que nos damos cuenta nosotros es que somos pecadores. Conocemos la realidad del ser humano. Y cada vez que conocemos más al Señor, tenemos más razones para agradecerle, más razones para adorarle y para glorificarle. Así que eso no significa, hermanos, que todos van a ser cristianos, sino que aquellos a quien Dios le puso su ley en su corazón tendrán un conocimiento de quién y cómo es Dios. Continúa diciendo la profecía en Jeremías que Él perdonará el pecado y no tomará en cuenta. Dice, no me acordaré más de su pecado. Hay algo muy interesante en esto. Dios no olvida porque Dios es omnisciente, sabe todas las cosas, sino que Él ya no tomará en cuenta el pecado. No tomará en cuenta el pecado. Vamos a Hebreos 10, 3 al 4. En el antiguo pacto sucedía esto, mira, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. No puede quitar el pecado. Pero mira cómo es este perdón de pecados eficaz y completo en el nuevo pacto. Vamos a leer este pasaje, hermano, lo vamos a utilizar en dos partes de esta enseñanza. Hebreos 7, 22 al 27. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, de tal forma que pueda salvar a los que se acercan perpetuamente. La Biblia de las Américas dice para siempre. Para siempre. Así que cuando tú vienes a Cristo verdaderamente por la fe, por un llamado de gracia de Dios, todos tus pecados son perdonados. No solo los pasados. No se borra tu cuenta, se pone en cero y ahora tú tienes que
nivelarlo. No es Cristo más obras, es Cristo y solo Cristo. No es Cristo más obras. Tú no tienes que poner nada. Como dicen algunos hermanos, si pusieras algo solo sería tu pecado. Si hubieses tenido que poner algo, pero no pusiste nada. Es Cristo y solamente Cristo. Y esto de que Dios nos perdona y no toma en cuenta todos nuestros pecados, no quiere decir que tenemos libertad para pecar. Nunca desde este púlpito, al menos en el tiempo que yo he estado aquí, he escuchado sobre la libertad para pecar. Muchos te van a decir, no sé, hay iglesias reformadas, iglesias de calvinistas donde pueden hacer lo que quieran y ser salvos. No, hermanos, tienen que no es esta iglesia. Porque primero Dios nunca lo van a escuchar desde este púlpito. Es esa iglesia bíblica y calvinista, sí, en la que se predica el evangelio y en la que fuimos salvos por gracia y no por las obras de la ley, no por cumplir las obras, sino porque Cristo las cumplió y ganó la salvación para poder entregarla a los creyentes del nuevo pacto. Cristo ganó la salvación y la entregó y pagó con su sangre para el perdón del pago de los creyentes de este nuevo pacto, a fin de que suceda lo mismo, que Dios pueda hacerse un pueblo de gente santa. Sería incongruente que dijéramos que Dios, como vimos aquí en el pasaje, sería incongruente que dijéramos que Dios nos da su ley en nuestro corazón, que Dios nos permite conocerle, que perdona toda nuestra maldad y no se acuerda de nuestro pecado. Pero vamos a pecar, hermanos. No pasa nada. Sería totalmente absurdo e incongruente. Nunca se ha predicado esto aquí. Y para la gloria de Dios, ojalá nunca se predique eso. No hay libertad para pecar. Pero de antemano, mira lo que se ve aquí. Sino que esto demuestra la enorme realidad de que los creyentes aún pecan porque están en la carne. Pero como siempre recalcamos, hermanos, no viven en su pecado, sino que lidian con sus propios pecados, en su carácter, en todo aspecto de su vida, siendo santificados progresivamente a fin de ser más como Cristo. Una evidencia de que eres creyente es que luchas todos los días contra tu propio pecado, una batalla que no se acaba, que solo se va a acabar el día que mueras. Solo se va a acabar el día que mueras. Y cuando te levantas y te ves al espejo, lo que tienes que saber es que tu enemigo eres tú mismo, que vas a pecar en contra de Dios. Es tu corazón que desde que despierta quiere hacer lo que le agrada a Él y no lo que le agrada a Dios. Porque aunque fue transformado y regenerado, todavía estás en la carne. En la carne. Y de nuevo, hermanos, lo he dicho anteriormente, si Dios no te perdona todos tus pecados, tú te vas al infierno. Porque, como dice Gálatas 3, tienes que cumplir todo lo de la ley para no estar bajo maldición. Todo, una sola transgresión te condena. Una sola transgresión te condena. Así que Dios perdona todos los pecados a través del sacrificio de Cristo y justifica a los creyentes. Justifica a los creyentes. Cristo es el sacerdote y la única ofrenda. Habíamos hablado de los sacerdotes del antiguo pacto, ahora vamos a hablar del sacerdote del nuevo pacto y de la ofrenda del nuevo pacto. Y de nuevo vamos a analizar este pasaje que ya leímos. Más que nada lo vamos a analizar. Dice: Jesús es hecho un fiador del mejor pacto. Lo que quiere decir la palabra fiador es que es una garantía de que este pacto sí funciona. Bueno, el otro funcionaba también, sino que este pacto sí salva. Este pacto sí salva a los que se acercan, sí perfecciona a los que se acercan, porque ya no puso a débiles hombres a propiciar este pacto, sino puso a su Hijo como sacerdote. Un sacerdote que no muere, un sacerdote que no muere, que permanece para siempre. No solamente permanece para siempre, sino que intercede por su pueblo.
Es decir, que el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Qué decía el canto? Unido a Él, no moriré, pues con su sangre me compró. Ante el trono celestial intercede por mí. Así que dice, y los otros sacerdotes fueron muchos, pero por la muerte no podían continuar, pero este permanece con un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que nunca se va a acabar, un único sacerdote que no tiene necesidad de levantar a nuevos sacerdotes, que es capaz de salvar perpetuamente a los que se acercan por él, de santificarlos, de justificarlos. Y ese sacerdote es santo, inocente, sin mancha. Es curioso, ¿verdad? Porque el sacerdote del antiguo pacto tenía que entregar sacrificios por sí mismo y luego por lo de los demás, pero este no. Ese sacerdote solamente ofrece sacrificios por los demás. No tiene esa necesidad de ofrecer por sí mismo, y solamente ofreció una vez para siempre, como dice también Hebreos, por cuanto ese sacerdote tiene necesidad de ofrecer algo, y no ofreció algo externo a él, sino algo de su propia persona, ofreció su propia vida, ofreció su propia sangre, se ofreció a sí mismo. Era algo sumamente, hermanos, impactante. El sacerdote del antiguo pacto entraba o al tabernáculo o al templo, a un templo terrenal. Pero este sumo sacerdote, este Cristo como sacerdote, no entra en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, sino que entró una vez directamente a la presencia de Dios, directamente al Padre, y ahí vertió su sangre, ahí roció su sangre para pagar los pecados, de tal forma que salve perpetuamente. Vamos a pasar, ya estamos en el último subtítulo y luego vamos a ver unas pequeñas conclusiones. El mediador del nuevo pacto, al mediador del nuevo pacto. Ya vimos a Cristo como sacerdote, y sí, los sacerdotes eran unos mediadores, pero quiero abundar un poquito más en esta palabra. El mediador de un nuevo pacto. Un mediador es una persona que es intermediario entre dos o más partes, o personas o grupos que se encuentran en disputa, y este mediador busca reconciliarlos. Moisés era un tipo de Cristo por cuanto él fue mediador en el antiguo pacto. Mira qué dice este pasaje. Deuteronomio 5:5. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Pero ahora más, mira qué sucede en Éxodo 32, 10 al 12. Ahora pues, deja que se encienda mi ira en ellos y lo consuma, y de ti yo haré una nación grande. Está diciendo el Señor: Moisés, déjame que yo los fulmine con mi ira, que mueran. ¿Cómo que Dios le está pidiendo permiso a Moisés, hermanos? ¿Por qué? Porque Moisés es una figura, un símbolo de Cristo, como mediador. No es Dios pidiéndole permiso al hombre, no. Es Dios tratando con el mediador del pacto. Moisés fue un mediador de ese antiguo pacto. No es que le pidiera permiso, es que Moisés tenía la oportunidad de interceder por el pueblo. Tenía la oportunidad de ir a Dios e interceder tal cual como Cristo intercede por nosotros. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? En otro pasaje que habíamos leído anteriormente le dice: Moisés, es que tu pueblo ha pecado. Y Moisés: ¿mi pueblo? ¿Desde cuándo es mi pueblo? Desde que es mediador entre Dios y el pueblo. Entonces, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo: para malos, para matarlos en los montes?
y para raerlos de sobre la faz de la tierra, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. No es Dios rebajándose, hermanos, en ninguna manera. Es el intermediario, es el mediador, es Moisés intercediendo por el pueblo. Así como Cristo es un mejor mediador. ¿Por qué? De nuevo, porque Moisés era un hombre también sujeto a una naturaleza pecaminosa. Los sacerdotes también fueron mediadores sujetos a una naturaleza pecaminosa que necesariamente tendrían que ofrecer por sí mismos sacrificios y luego por el pueblo. Y esto es una situación catastrófica, porque tienes que ser reconciliado con alguien que está en paz con los dos lados, con alguien que puede estar en paz con Dios. Si no, ¿cómo podría ganar tu reconciliación? Solamente Cristo podría estar en los dos lados de esta manera. Es imposible que un hombre que es enemigo de Dios pueda reconciliar a otros hombres que son enemigos de Dios, que están en la misma situación. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, escucha esto, los llamados reciban la promesa de herencia eterna. El Evangelio, el sacrificio de Cristo, su muerte sustitutiva y su vida perfecta permiten a Dios entregar las bendiciones ganadas en la cruz del Calvario, las bendiciones del nuevo pacto, porque Dios no podría justificar al impío si no hubiera derramamiento de una sangre inocente y santa. Ese es el dilema. ¿Cómo Dios va a perdonar a los pecadores? Solamente lo hizo entregando a su Hijo para que Él pueda permanecer santo y justo, sea el que perdona la maldad y siga siendo santo. Pero hermanos, vamos a leer esa cita, escuchen esa cita sacada de la Biblia, de la Reforma, sobre Cristo como un mediador. Por su perfecta obediencia, Cristo satisfizo las demandas de la ley de Dios y obtuvo la vida eterna para nosotros. Por su sumisión a la muerte expiatoria en la cruz, Cristo satisfizo las demandas de la ira de Dios en contra nuestra. Cristo satisfizo las exigencias divinas para la reconciliación. Cristo propició para nosotros un nuevo pacto con Dios por medio de su sangre e intercede de manera continua por nosotros como sumo sacerdote. Como sumo sacerdote. Y siempre, igual menciono esta frase, hermanos, decía un hermano también de la antigüedad: la única esperanza para un pecador como yo es un Salvador como Él. Es un Salvador como Cristo. Solamente así podemos llegar a ser salvos. Y en conclusión, hermanos, yo veo, tal vez no aquí, porque no se enseña esto que voy a decir, pero veo muchos queriendo ser judíos. Veo muchos poniendo banderas de Israel en sus iglesias, poniendo los candelabros, mesa de los panes de la proposición. Veo muchos queriendo sacerdocios. La Iglesia Católica tiene sacerdotes, se llaman a sí mismos sacerdotes, porque creen que son mediadores. Pero con Cristo como mediador, no hay necesidad de ningún otro sacerdote, no hay necesidad de ninguna otra ofrenda. No solamente eso, hermanos, veo gente hablando de la ley desde el púlpito para que la iglesia en el nuevo pacto tenga que cumplirlo. Y no me va a dar tiempo, bueno, no me dio tiempo, tampoco lo preparé para hablar del diezmo. Se va a tener que hablar del momento, pero no. ¿Por qué tendríamos nosotros que cumplir la ley civil si no estamos dentro del área que Dios había prometido al pueblo de Israel? No somos de las tribus del pueblo de Israel. Amén. No podemos ni tenemos que cumplir las leyes ceremoniales porque Cristo ya las cumplió todas, porque todas las leyes apuntaban a Él, a su sacrificio y a Él como sacerdote. Ya no hay necesidad. Pero de nuevo, cuando llegamos a la ley moral,
carácter de Dios y la santidad de Dios, tenemos que vivir de acuerdo a ese estándar. La ley moral sigue siendo para nosotros el estándar de santidad que debemos de buscar, porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, lo que Dios quiere de nosotros sigue siendo también lo mismo, un pueblo santo. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Lo dice también el apóstol Pedro, y en Levítico también se dice: sed santos porque yo soy santo. Y no cumplimos los 10 mandamientos de manera como porque se le dio al pueblo de Israel solamente, sino porque es el estándar que Dios puso sobre los seres humanos. Rápidamente vamos a leer 2 Corintios 3, 6 al 11. Mira que dice el apóstol Pablo: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. O sea, el apóstol Pablo predicaba el nuevo pacto, predicaba a Cristo crucificado, nunca predicó la ley del antiguo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata. Cuando hablamos de letra, lo que está diciendo, está hablando del carácter condenatorio de la ley, no como un sinónimo solamente, sino como el aspecto de la ley que la gente no puede salvarse a través de ella. Aquí no significa que estudiar mucho te vuelve loquito, te mata. No significa que por estudiar mucho, porque a nosotros nos han dicho: es que ustedes puro estudiar y puro conocimiento y pura Biblia. No, la letra mata, la letra mata. No dice eso, hermano. Está hablando del carácter condenatorio de la ley. Seguimos leyendo. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, mira cómo le llama el apóstol Pablo, ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Que Moisés, cuando bajó de estar en la presencia de Dios, su rostro radiaba la gloria de Dios porque la reflejaba, pero solamente por un tiempo. Porque si el ministerio de condenación, un ministerio de condenación, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más evidente, la gloria del nuevo pacto. Porque si lo que perece tuvo gloria, lo que se acaba tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, con un sacerdote que permanece, con un sacerdote que permanece intercediendo para siempre por nosotros. No cabe duda de que aún debemos de santificarnos a través de esta ley de los 10 mandamientos. Pero también vio gente queriendo nuevos pactos. Es que Dios hizo un nuevo pacto con mi iglesia. No, hermanos, de nuevo el Evangelio soluciona todo el dilema de la humanidad, la reconciliación para la humanidad con Dios. Lo cantamos hoy también. No hay nada más que el cielo pueda dar. Yo no sé tú qué esperas más de Dios, pero no hay nada mejor que te pueda dar. Nunca se predicó el Antiguo Testamento, nunca se predicó la antigua ley del Nuevo Testamento, sino un Cristo crucificado. Algunos miren que hacían algunas personas en Hechos 15:1, algunos judíos, algunos que venían de Judea, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.